Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga y seguimos estudiando la palabra de Dios y viendo en cuanto al propósito de Dios en nuestras vidas. Sabemos que Dios hizo todo lo que existe a nuestro alrededor y que todo lo que Dios creó, pues en su tiempo dice la palabra de Dios que Dios lo hizo bueno, pero que el hombre buscó sus muchas corrupciones. O sea que nosotros realmente somos los que corrompemos todo, pero Dios lo hizo todo bueno en su tiempo. Y lo hizo bueno porque Dios siempre tiene un buen propósito con las cosas que Él ha creado, especialmente con los seres humanos. Pero uno, para cumplir con el propósito que Dios nos designó, uno tiene que aceptar a Cristo, nacer de nuevo, para que uno piense y sienta lo que Dios siente, ver las cosas como Dios las ve. En el libro de Isaías, en una ocasión, el Señor dijo: mis pensamientos no son como sus pensamientos de ustedes, ni mis caminos son como los suyos, porque así como está esa distancia desde la tierra hasta el cielo, así son mis pensamientos, de diferentes y de altos, totalmente diferentes a lo que nosotros como seres humanos solamente vemos. Nosotros tenemos una vista muy corta y muy empañada también, pero Dios ve todo claramente. Él tiene todo lo que sería el video de cada vida de cada ser humano, toda la vida completa de cada ser humano, Él tiene el video. Nosotros solo tenemos unas fotos, por así decirlo. Por eso es que tenemos que buscar el propósito que Dios tiene para nosotros, porque es la única forma de que nuestra vida va a tener sentido. Todo aquello que cumple con el propósito de Dios solamente llega a tener sentido así. El Señor Jesucristo en el capítulo 10, como hemos hablado antes, verso 17, verso 18, fue cuando habló de su resurrección y dijo: por eso me ama el Padre, dice, porque yo pongo mi vida, dice, no es que nadie me la quite, sino que yo la pongo de mi propia voluntad. Y el Señor sigue diciendo y dice: tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice. ¿Por qué el Señor dice eso? Pues porque el Señor nunca infringió la ley, nunca quebrantó la ley, nunca traspasó ningún límite de los que Dios estableció. Él cumplió la ley y vivió una vida santa como normalmente lo sabemos o lo enseñamos, o como dice la palabra de Dios. Pero realmente vivir una vida santa no es como la gente normalmente se imagina, porque la palabra que hemos dicho, santa o santidad, está muy corrompida, está muy envuelta de religión, lo cual no es bueno, porque llegan a pensar que incluso santo o santidad tiene que ver con estatuas o con personas que hacen 2, 3 cositas buenas por allí, o que no hacen 2, 3 cositas malas. No, es muchísimo más que eso. Es cumplir con una responsabilidad, con un propósito que Dios le designó a algo o a alguien. En el tabernáculo, en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Moisés y al pueblo de Israel que hicieran un tabernáculo, y todo, de que les dio detalles específicos de cómo hacer ese tabernáculo, de qué pusieran, qué no pusieran, de qué lo hicieran, de qué material, porque todo era santo, todo tenía que cumplir con un propósito, con una responsabilidad. Y por eso el Señor, cuando habla, dice: yo tengo autoridad, dice, este mandamiento recibí de mi Padre, dando a entender esta responsabilidad. Y para cumplir con esta responsabilidad yo tengo que vivir una vida perfecta. Eso es lo que el Señor quiso decir, porque para ser el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, tenía que ser un Cordero sin mancha, sin defecto. Por lo tanto, cuando Él dice yo tengo autoridad, estaba diciendo yo tengo derecho, porque derecho es lo mismo que autoridad. Y esa autoridad Él se la ganó viviendo esa vida, no porque era el Hijo de Dios necesariamente, sino porque vivió una vida de una responsabilidad 100% intachable. Eso es lo que realmente significa ser santo, ser responsable. En un matrimonio, vea que Dios inventó el matrimonio, hombre y mujer, y a la mujer le toca ser responsable delante del hombre en el matrimonio, solamente vivir para el hombre con el que se casa, y viceversa el hombre, no para 2, 3 mujeres, como incluso muchos todavía creen en el Antiguo Testamento, que Dios hasta cierto punto permitía que tuvieran tantas mujeres. Eso es mentira, esas son ideas de cultura o de lo que sea, pero nunca Dios estuvo de acuerdo con nada de eso, porque Él es el primero que habla de responsabilidad. Y el hombre, Dios le dijo al hombre que fuera responsable con una mujer nomás, y una mujer con un hombre, porque en el momento que no cumple uno con esa responsabilidad, vienen los problemas serios. Y vamos a ver un ejemplo.
Total de que ahí el Señor por eso dice, tengo autoridad porque he sido responsable para que cuando yo muera, dice, vuelva a tomar mi vida. Tenía la autoridad o el derecho de resucitar otra vez. Entonces nosotros también de igual manera tenemos que cumplir con el propósito. Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, que son llamados conforme al propósito que Dios tiene para ellos. O sea que en otras palabras, vean, nosotros como seres humanos, lo que menos le vamos a querer preguntar a Dios es cuál es nuestro propósito, porque inmediatamente nos imaginamos que va a haber sufrimiento, que va a haber luchas, que va a haber cosas desagradables en ese propósito en nuestra vida. Pero estando en un mundo caído de maldad y de pecado, vea, hay solamente dos caminos: o cumplimos con el propósito de Dios o nos hundimos, porque en este mundo, si no le queremos servir a Dios, si no queremos cumplir con su propósito, eso no nos va a librar de problemas, eso no nos va a librar de sufrimiento, eso no nos va a librar, es peor todavía. Y ahorita vamos a ver por qué. Es peor no buscar el propósito de Dios, como muchos cristianos, las iglesias están llenas, y me refiero a iglesias donde se enseña la palabra de Dios, de gente que no quiere ni siquiera saber cuál es el propósito de Dios para sus vidas, creyendo que se van a librar de sufrimiento y de problemas y de situaciones negativas, cuando que es peor. Porque escuche, cuando Dios llama a una persona, como en el caso, por ejemplo, vean, un excelente ejemplo es el caso de Daniel en Babilonia y en Medo-Persia. El profeta Daniel estaba allá y primeramente sus amigos, tenía 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Dice que en una ocasión el rey Nabucodonosor hizo una estatua, y a través de la música, porque la música tiene mucha influencia, también tiene su propósito muy definido y grande en este mundo, la música. Dice que conforme sonaba la música, la gente tenía que arrodillarse y adorar a su estatua que hizo este Nabucodonosor. Y el que no adorara su estatua, dice, lo iban a echar en un horno de fuego. Los 3 amigos de Daniel tenían una convicción fuerte y firme de que ellos no eran idólatras y que no se iban a arrodillar ante la estatua de Nabucodonosor. Pues entonces van y los arrojan en el fuego. Dios no los libró, ese era el propósito de Dios exactamente, que pasaran por el fuego. Dios no los libró. Escuche, porque esto es importantísimo. Si ellos hubieran, de una forma que hubieran escapado de ese fuego, era a aceptar lo que decía Nabucodonosor y adorar su estatua, pero hubieran quedado mal con Dios. Tal vez no se hubieran condenado sus almas para siempre, pero no hubieran cumplido con el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Más allá de salvarlos a ellos, porque dice que cuando los echan al fuego, Dios no los libró una vez más, pero sí los libró del daño que causa el fuego, porque dice que ni siquiera un pelo de sus cabezas se quemó. En cambio dice que los soldados que los arrojaron allí, el fuego era tan inmenso, estaba tan fuerte, tan alterado, que los soldados que los arrojaron allí, el fuego los alcanzó y los quemó. Pero a ellos ni un pelo de su cabeza se quemó. ¿Por qué? Porque ahí está el poder de Dios. Cuando cumplimos con el propósito que Dios nos llama, no nos va a librar de muchas situaciones. No. Estamos en un mundo malo y Dios, entonces así se ve el poder de Dios también. ¿Qué le dijo el apóstol San Pablo a Dios en una ocasión cuando estaba enfermo? Creemos que estaba enfermo. Dice, he orado 3 veces para que Dios quite de mí este aguijón, dice, este mensajero de Satanás, le llama a él, dice, y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Mi poder se perfecciona en las debilidades, dice, por eso mi gracia es más que suficiente. Y hemos hablado que en el libro de Romanos capítulo 8 y verso 2, el apóstol San Pablo escribió y dijo, porque la ley del Espíritu de Dios me ha librado de la ley del poder y del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el Espíritu, la gracia de Dios, dice, me libra del poder del pecado y de la muerte, de los daños que puede causar la muerte, así como estos amigos de Daniel. No fueron librados del fuego por Dios, pero fueron librados del daño que causa el fuego. Y así cumplieron con el propósito de Dios de ser librados, que Dios fuera exaltado. Dios pudo haberlos librado de otra forma también, pero Él quiso ser así. Y es una forma que Dios escogió, que pues única en la historia bíblica. Nabucodonosor, quien se creía un Dios en ese entonces, dijo,
esto sí que es nuevo, esto jamás, esto. Nabucodonosor reconoció que el Dios de estos, de Sadrach, Mesach y Abednego, era Dios sobre todos los dioses. Y fue como comenzó a convertirse en un creyente en aquel entonces. Ese es el propósito de Dios, que a través de nuestra fidelidad, a través de las luchas y pruebas y de todo aquello que Dios quiera permitir en nuestras vidas, nosotros sobrevivamos y con un buen carácter, con una buena actitud, para que la gente incrédula llegue a creer, para que incluso aquellos más grandes, aquellos que se sienten hasta dioses, que se sienten intocables, vean de que están en un problema gravísimo. Porque si es Nabucodonosor y todos aquellos que vieron en ese momento, porque había una gran concurrencia, viendo cómo echaban a estos hombres al fuego, había mucha gente, gente importante de Babilonia en ese momento. Si no se arrepintieron, ¿dónde cree que acabó esa gente? Con eso que vieron. Porque imagínense una hazaña de ese tamaño, que ver que usted está en el fuego y el fuego no le hace daño, y usted sale vivo, y usted sale diciendo, el Dios del cielo, el omnipotente, el único creador del cielo y de la tierra, me libró. Y Él quiere librarlos a ustedes también del fuego, y no de este fuego, sino del fuego eterno. Si no se arrepintieron, allá están. Y de ese fuego ya no hay quien los libre. Así de seria la situación del ser humano. Por eso es mejor preguntarle a Dios, ¿cuál es mi propósito? Como dijo el apóstol San Pablo cuando recién se convirtió allá en el libro de Hechos, cuando dice que perseguía a cristianos, mataba a cristianos, hasta que el Señor se lo topó y lo tumbó del caballo, lo cegó y le puso un alto, y el apóstol San Pablo lo primero que hace es esto, dice y pregunta, dice, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Esa debería ser lo primero que todo cristiano debería hacer, especialmente cuando se convierte, cuando oye de Cristo. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Eso es querer cumplir con el propósito. Y déjame decirle, esos hombres, ¿cómo salieron de ese fuego cuando vieron que Dios los libró? Su fe fue aumentada. O sea, dijeron, no, pues le estamos sirviendo a un Dios que no tiene límites, que está sobre el fuego, sobre las pruebas, y que tiene control de todos los elementos de este mundo y de todo, de la muerte, de todo. El apóstol San Pablo también escribió a estos corintios y les dijo, ustedes son dueños de todo, de la vida, el futuro, del porvenir, de todo, hasta de la misma muerte. Ustedes son dueños de todo. En Cristo Jesús somos dueños de todo. Y el Señor pues solamente quiere usar todo lo que tenga que usar para refinarnos y para cumplir el propósito, pero el Señor es dueño, está sobre todas las cosas, no hay nada que temer. Entonces, en el libro de Efesios también hemos hablado de que en el capítulo 2 y verso 10, el apóstol también escribió y dijo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, nuevas criaturas, para que andemos en las obras que Él preparó de antemano desde antes de la fundación del mundo, y para cumplir con esas obras, buenas obras, dice el apóstol, pues Dios nos tiene que preparar a nosotros para cumplir con esas obras que Él preparó desde antes de la fundación del mundo, así como lo hizo con los apóstoles. Vean lo que dice el apóstol San Pedro en su epístola, en el capítulo 4, en la primera epístola de San Pedro. Vean lo que dice en el capítulo 4 y verso 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probarles, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que ninguno, vea lo que dice, que ninguno, que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿de qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien.
Ve, aquí el apóstol está diciendo que no nos sorprendamos de las pruebas y de las luchas porque estamos en un mundo caído. Y como cristianos pues tenemos que cumplir con el propósito, porque a través de eso también puede Dios llamar a mucha gente incrédula, abrirle los ojos. Y acá entonces el apóstol sigue diciendo que no nos avergoncemos, que no nos sintamos mal o como si fuera una cosa extraña, porque en este mundo todo el mundo sufre, vuelvo a repetir. Hay mucha gente que no quiere venir al cristianismo a servirle a Dios en la misma iglesia, no quieren cumplir con el propósito de Dios creyendo que se van a librar de problemas y de situaciones, pero es peor. ¿Por qué? Porque cuando uno entonces cumple, como digo, el propósito, como los amigos del profeta Daniel, Dios está allí para librarlo a uno. La ley del espíritu de vida, la gracia de Dios me libra de la ley del poder del pecado y de la muerte, me libra, me sana. Aunque este mundo me golpee todo, la gracia de Dios nos va a sanar las heridas. Vea. Dice el apóstol San Pablo que cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo, participamos de la naturaleza divina de Dios. ¿Qué es eso del poder divino, de la naturaleza que Dios mismo tiene? Y Dios no está sujeto al tiempo, ni al espacio, ni a nada. Nosotros todavía, en cierta forma, porque estamos en un mundo y metidos en este cuerpo físico, sí todavía tenemos limitaciones, todo eso, pero también ya podemos disfrutar mucho de esa naturaleza divina, si bien no 100%, pero sí mucho, como los amigos de Daniel, que incluso estando bajo un pacto, el pacto de la ley allá hace mucho tiempo en Babilonia, todavía la gracia y el poder de Dios se manifestaba en él, como en muchas otras personas que le eran fieles a Dios. Entonces aquí el asunto está que si nos vienen pruebas y luchas, el Señor va a hacer que no nos hagan el efecto como a otras personas que no lo conocen, que no tienen su naturaleza divina. Dice en un proverbio por ahí, dice el ánimo de un hombre, dice, va a soportar hasta su enfermedad. Dice, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo soportará? Y mientras nuestro espíritu esté lleno del Espíritu de Dios, y no puede ser jamás quebrantado, y por lo tanto podemos soportar lo que sea, lo que Dios nos designe o lo que tengamos que pasar. Ahora aquí dice que no suframos como malhechores o entrometidos o gente mala, que si vamos a sufrir que sea por ser cristianos. Entonces hay dos formas que nos puede venir sufrimiento, pruebas y luchas. Una, por hacer lo que Dios dice. Y ahí está Dios para levantarnos y sanarnos y seguir adelante y cumplir el propósito y que nuestra fe crezca. La otra es por andar haciendo lo malo. Un ejemplo bueno de eso es Abraham. Dios le dijo, vas a tener un hijo para que te herede. Y él fue y hizo las cosas a su manera, se metió con la egipcia, tuvo un hijo de la carne que no era el propósito de Dios. Y después tuvo a su hijo Isaac, que era el hijo de la promesa, que sí era de acuerdo al propósito de Dios. Y esto le trajo problemas. Ahí está, las dos decisiones que él tomó. Uno de acuerdo a la carne, que no era el propósito de Dios, le trajo problemas y sufrimiento. Y de eso hasta la fecha sigue padeciendo su propia descendencia. Lo otro, cuando nació su hijo Isaac, eso fue de acuerdo al propósito de Dios. Eso le trajo gozo. Porque la próxima vez vamos a hablar, fíjese, de cómo Dios prueba a la gente, pero hay una diferencia grandísima cuando Dios permite que el diablo venga y nos zarandee como trigo, y otra que el diablo venga y nos zarandee como cizaña. Hay una diferencia muy grande en eso, y unos son trigo y otros son cizaña. Así que hay que ponerle atención a la palabra de Dios. Nazca de nuevo si no conoce a Cristo como Señor y Salvador, y si es cristiano, hay que cumplir con nuestra responsabilidad. Que Dios lo bendiga, hasta la próxima.